Oye, ¿ustedes saben lo que es el pez remo? Dice pez remo. Sí, el profe García Huidobro me mira y se ríe. Oiga, si es verdad la cuestión. Ah, sí. Sí, pues aparece el pez remo y ¿qué pasa? Miren, Miren, es mira. que... Cáchate, Japón. eso es un pez remo que vive generalmente en las profundidades. Claro. Eso es una imagen en Japón. Son dos pez remos que están vivos súper en las, o sea, prácticamente en la superficie. Sí, el tema es que la característica del pez remo es que siempre está en las profundidades. Entonces se dice que cuando aparece en la superficie, y lo hemos visto siempre cuando lo pescan o queda varado, se encuentra Exacto. muerto, pero en esta oportunidad está vivo en superficie Falso pescado. y llama la atención porque es las costas de Japón y estas apariciones anteceden los sismos. Sí. Ya, mira, vamos a despejar todas las dudas con el experto number one que nos ha enseñado de delfines, Sí. nos ha enseñado de ballenas, Sí. nos ha enseñado de tiburones. Sí, de y queremos cachalotes. seguir aprendiendo con el profe José Luis Brito, quien es director del Museo de Historia Natural de San Antonio. ¿Cómo está, profe? Qué gusto saludarlo. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo han estado, Priscila, José Luis? Bien. Pues aquí retomando. ¿Qué le parece esa imagen que estamos revisando? Interesante es ver dos ejemplares vivos de esta especie. Generalmente, como ustedes decían, normalmente se encuentran varados o capturados en artes de pesca. Y ver dos vivos en superficie es un registro muy interesante, sin duda, Ya, y nos tenemos que poner de lo que es el nerviosos. pez. Nos tenemos que poner ¿Nos nerviosos. ponemos tiritones o no? Porque cuando aparece el pez remo... No necesariamente. Mire, le voy a hacer Sí. la pregunta claramente, profesor. Aparecen estos Ajá. peces y habitualmente lo atribuimos a posibles sismos. ¿Es tan así? Si estos peces viven en lo más profundo y salen a la superficie, ¿será que nos anuncian algo? No necesariamente. Sin embargo, como ustedes lo explicaron y antecedieron a este video, efectivamente los ciudadanos japoneses antiguos, en la historia, a través de la historia de Japón, Mira. cuando veían este pez en la superficie o varado en las playas, no uno, sino varios ejemplares, ellos lo relacionaban con la existencia o la aparición de horas, días, después de algún sismo. Sin embargo, hay algo de cierto y algo que es anecdótico también en esto, ya que el regalétido, este pez remo que vive en todo el Pacífico del planeta, por lo tanto hay registro en Estados Unidos, en nuestro país, en Japón, en distintos lugares, es efectivamente un pez de profundidad y es el pez, uno de los peces más largos del mundo, ¿no? Sí, pues. No tan grande como el tiburón ballena o el tiburón peregrino, pero sí mide 5 o 6 metros de largo. Ah, es muy En largo. algunos registros es muy grande. Sí. Y es además un pez bien escaso en los registros, por ejemplo, en las Claro. colecciones de los museos, no se encuentra fácilmente. Oiga, profe, y le tengo otra pregunta. El hecho de que estén nadando prácticamente en superficie estos peces que son de profundidades, ¿es porque puede haber algún problema en el fondo marino? ¿Hay algo que los hace subir? ¿Escasez de alimentos? ¿Movimientos? Que vaya a saber uno de lo que pueda pasar en las profundidades. ¿Por qué llegan tan arriba? Bueno, no hay que olvidar que nosotros en todo el Pacífico está rodeado por lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, Sí, pues. que es una gran área que rodea los límites del Pacífico con los continentes e islas Sí. que circundan el Pacífico y que tiene relación justo con donde están las zonas de subducción, que son donde se encuentran las placas tectónicas. Y en el caso nuestro, por ejemplo, la placa tectónica de Nazca con la placa tectónica sudamericana. Entonces ellos habitan estas fosas submarinas profundas y sin duda que es probable, altamente probable, que su aparición en la superficie en muchos casos tenga que ver con algún tipo de movimiento o algún tipo de energía que ellos mira. detectan o quizás algún movimiento inusual para nosotros, no visible en la superficie. Claro, y que escapan a y que pueda superficie, darse en el entonces. fondo. Claro, y que se da en el fondo y que permite que estos peces que tienen una capacidad de poder nadar a la superficie y después volver a la profundidad, que no todas las especies
profundas, de profundidad o abisales, como se les llama, tienen la capacidad, aunque hay algunas especies que tienen migraciones nocturnas para predar en la superficie, suben en la noche cuando está oscuro a predar a la superficie. Es el caso de varias especies como peces linterna más pequeños que suben a la superficie, pero sin duda que la presencia en la superficie de este pez, como ya lo decía en forma anecdótica más que científica, los ciudadanos japoneses a lo largo de los siglos lo han asociado a que su aparición en la superficie tenía que ver con algún temblor o terremoto. Y sin duda que en algunos casos, Priscila, José Luis, su aparición correspondía posteriormente días o semanas después con algún signo, pero no siempre. Podía deberse a efectos en el fondo marino que hacen que ellos suban a la superficie, y obviamente que no siempre va a significar que haya un temblor o un terremoto. Puede estarse dando alguna anomalía submarina, submarina a tal profundidad que nosotros no la detectamos en la superficie, y que estos peces sí la detectan y suben a la superficie. Oiga, profe. Hay mucho... Profe, le quiero preguntar porque una de las características, ya lo hablamos, que viven en las profundidades. Otra característica es que, ahí usted nos puede corregir, es que habitualmente están solos, y en esta oportunidad fueron captados 2 peces remos juntos. ¿Cómo es el comportamiento del pez remo al momento de sociabilizar? Bueno, es una pregunta que no puedo responder, Priscila, porque la verdad es que se sabe muy poco de su biología. Lo que estamos viendo en este video es fantástico, porque podemos ver su forma de natación, vemos cómo está usando las aletas dorsales que las mantienen a lo largo de todo el cuerpo, y cómo va serpenteando en el agua. En realidad es un pez, como dije, que se le ha visto la mayor parte de sus registros mundiales son peces muertos. Por lo tanto, verlo vivo es todo un registro, esto que nos permite verlo, y muchas veces ha sido observado por expediciones submarinas, base a batiscafos, que son submarinos científicos que han podido bajar a más de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 metros de profundidad, y lo han podido fotografiar a través de cámaras submarinas especializadas. Verlo en la superficie vivo, sin duda que es parte de lo que los japoneses, por ejemplo, hablaban de que los veían en superficie, no en el pasado. Oiga, profesor, discúlpeme la ignorancia, este tipo de pez son más aquí, es que yo ahí soy ignorante. ¿En qué categoría cae? ¿Son como anguilas o peces como los conocemos? Así. Son regálidos. Es una familia de peces del orden Lampridiformes, que son bien escasos. Es el único representante de su familia. Se parece mucho a otro grupo de peces que también los tenemos en Chile, que se llaman peces cinta. Los tetrapturos se llaman, un poquito más cortos, pero se caracterizan por ser aplanados lateralmente, alargados y con una sola aleta dorsal que va desde la cabeza hasta la zona caudal, con una cola bastante pequeña en forma de abanico. Y también en la parte inferior poseen otra aleta pectoral bastante larga. Estas aletas, como vemos en este video magnífico, está muy bueno el video. Pero mire y haciendo pasar el agua por entre las aletas, lo que le permite avanzar. Profe, es increíble. Yo veo ese pez en el agua mientras me estoy bañando. Sale arrancando. Es como encontrarse con una boa. Son inofensivos, sí. Comerían peces pequeños. Oiga, profe, es que me gustaría preguntarle cómo se alimenta, porque me imagino que es difícil el desplazamiento, o quizás su forma lo hace ser más rápido. Ahí usted nos puede contar. Me imagino que también a lo mejor llega a los cardumen. ¿Cómo es la alimentación de este pez? Ellos tienen una boca protáctil, es decir, que a diferencia de nuestra boca que está fija, es como cuando uno da un beso de un piquito, ¿cierto? Por así decirlo, pero muy largo. Él extiende la boca hacia adelante, se extiende hacia adelante y queda como un pequeño bolsón, como una pequeña bolsa de captura, ¿no? La extiende completamente hacia adelante y se extiende como unos 10 centímetros o más, y por lo tanto queda como un perfecto tubo en el que al ir avanzando va capturando los peces, ¿no?
ya. después Come pescado. peces pequeños. ¿Y este tiene algún depredador del cual tenga que apretar Cachete. apretar cachete? Porque es súper Sí. grande, po, es súper grande este pescado. Como quién se lo... Este pez, José Luis. Perdón, este pez. Disculpe, profesor, me enseñó el otro día recuerden que que era siempre pez. son peces. Sí, Muertos sí. o vivos, siempre son Sí, peces. sí, toda la razón. Voy a comer Eh, pez. Sí, Dentro o fuera del agua, siempre son peces. peces, perdón. Sí. Y bueno, la verdad es que sí debe tener predadores, no los conocemos, pero sin duda que debe ser parte del alimento de los somniosus, por ejemplo, los tiburones dormilones de profundidad, que son tiburones que alcanzan 4 metros de profundidad, de largo, ¿no? También si sale a la superficie un pez tan grande como este, claro. igual si lo captura un tiburón pelágico, como un tiburón, no sé, tigre, un tiburón tintorera, un tiburón Claro. blanco, puede ser fácilmente, o una orca, que es un delfín grande, sin duda que puede ser parte de sus presas. Abajo, en el fondo, donde está oscuro, recordemos que en la zona abisal donde ellos habitan, es oscuro como si ustedes cerraran los ojos. Claro. Pero si ustedes están frente al sol y con los ojos cerrados van a ver luz a través de los párpados. Claro. Sí. Pero esto es cerrado los ojos, Y a oscuro, además. pónganse un gorro negro muy hermético sobre la cabeza, un casco de motorista cerrado en el cuello y pintado negro el casco, y encima otra bolsa negra. Así, no se ve nada. Nada, pero ¿y entonces cómo cazan estos peces? Bueno, estos peces tienen termonubilucencia, que es generar a través de células en el cuerpo luces que permiten visualizarse entre ellos. Mira qué cuando se buena. trata de hembras y machos, por ejemplo, y atraerse sexualmente o alertar a le otro hace macho, literalmente cambio de para luces. expulsarlo. Sí, unos cambios, exactamente, cambio de luces. Y a la vez, algunos peces tienen pequeñas trampas para atraer a las presas cerca de sus cuerpos y cerca de sus bocas, o literalmente en las bocas. Hay otros peces como el Melanosotus johnsoni, que se llama pez sapo de profundidad, que lo hemos visto en Nemo. Es un pez Sí. pequeño de dientes bastante grandes, ¿cierto? Sí. Una boca enorme, ¿sí? Que tiene una especie de farol con el cual Sí, atrae sí, a sí. los peces, ¿cierto? En la película lo veíamos que el pez Nemo de superficie, ¿no? De un arrecife de coral, bajaba a la profundidad y era atraído y casi atraído y adormecido casi por esta luz que lo atraía, pero en realidad estaba siendo atraído hacia una boca, hacia un predador. Estas técnicas, y además que ellos pueden ver en esa oscuridad absoluta, ellos tienen la capacidad evolutiva de millones de años de haberse preparado para ver en esa oscuridad donde un animal de superficie no vería nada. Qué No, es increíble. increíble, Sí. porque es verdad que hay fosas que son... Hay una fosa que creo que está en el Pacífico, hacia más cerca de Asia que de América, por decirlo de alguna manera, que entiendo que es la fosa más grande del mundo. Y este tipo de peces habita también en ese tipo de profundidad. Estamos hablando de kilómetros, entiendo que es la fosa más grande del mundo, ¿no? ¿De qué profundidad estamos hablando, La profe? fosa de... Sí, el Pacífico, el Océano Pacífico, que no tiene nada de Pacífico, ¿cierto? Que No. hace poco se cumplieron 500 años del descubrimiento por Hernando de Magallanes, pero
cierta electricidad, cierto electromagnetismo que se libera del movimiento de placas tectónicas submarinas, y por lo tanto esto es parte de lo que se llaman bioseñales en la naturaleza, ¿no? Oiga, que profe, han sido observadas. Sí, profe, ¿sabe qué pasa? Que usted además, claro, nos dice que quizás estos peces tienen la posibilidad o la capacidad de captar algún tipo de anomalía en las profundidades, y por eso los vemos en superficie, porque es raro que estén en superficie. Pero usted, que lleva registro de la aparición de estos peces remos, sobre todo en nuestro país, ¿tiene efectivamente en ese registro alguna relación con sismos posteriores? En Chile tuvimos varios registros de peces remos hace unos meses, en el año pasado, 2022. Los registros fueron como de octubre, noviembre, por ahí. Sí. Aparecieron en el norte, en Arica. Hay unas fotografías por ahí que se muestran de un pez bastante grande, de 3 metros. Sí. Después apareció otro más pequeño. Insisto, los sismógrafos pudieron haber detectado, y esto habría que verlo quizás con un sismólogo que haya justamente detectado y estudiar este registro de peces con la sismología presente en el momento, si en el momento o posteriormente hubo sismos importantes en el lugar. Mire, recordemos que podría estarse tratando también de anomalías que ellos detectan a gran profundidad y que no necesariamente nosotros los sentimos en la superficie, ¿sí? Y en otros casos sí los sentimos en la superficie, porque son de mayor intensidad. Perfecto. Profesor José Luis Brito, como siempre, un gusto comunicarnos con usted para que nos ilustre de todos los fenómenos marinos. Muchas gracias. Me sentía como en clase, fíjate. Obvio que sí.